Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia legal que tiene nada menos que 125 años. Una historia que a día de hoy sigue definiendo el destino y los derechos de millones de ciudadanos estadounidenses. A ver, ¿puede un ciudadano de Estados Unidos ver cómo se le niegan sus plenos derechos constitucionales? Parece una pregunta con una respuesta obvia, ¿verdad? Pues en realidad no lo es tanto. De hecho, es el núcleo de un debate legal súper complejo que, en el caso de Puerto Rico, lleva más de un siglo sin resolverse. Y es que, por increíble que parezca, la respuesta está en una doctrina jurídica que nació hace 125 años, una doctrina con unas raíces tan profundas que, bueno, ha resultado casi imposible de arrancar. Así que, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que hacer precisamente eso, volver al principio. Vamos a ver la cronología, cómo una única decisión judicial acabó sentando las bases de todo, absolutamente todo lo que vino después. Vale, nos situamos. Finales del siglo XIX, 1898. Estados Unidos adquiere Puerto Rico de España. Apenas 2 años después, la Ley Foraker establece un gobierno civil, pero ojo, nombrado por el presidente de EU. Y un año más tarde, en 1901, ¡boom!, llega el caso que lo cambia todo. Downes contra Bidwell. O sea, en un suspiro, la isla pasa de ser territorio español a ser el centro de un debate legal histórico. Y ese caso no vino solo. Fue el primero de una serie de decisiones que se conocen como los casos insulares, y lo que hicieron fue, literalmente, inventarse una categoría jurídica que no existía. Algo totalmente nuevo y, la verdad, sin precedentes en la ley estadounidense. El tribunal se encontró con un dilema y lo resolvió con una frase que es, bueno, una auténtica paradoja. Escuchad, Puerto Rico es extranjero para los Estados Unidos en un sentido doméstico. ¿Cómo te quedas? A ver si lo entendemos. Pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Una definición que lo iba a cambiar absolutamente todo. Lo que hizo esta sentencia en la práctica fue crear como 2 clases de territorios. Por un lado, los incorporados, que eran los que iban camino de ser estados, como pasaría con Alaska o Hawái, y por otro, los no incorporados, como Puerto Rico o Guam, que se quedaron en una especie de limbo legal con un futuro, pues eso, totalmente incierto. ¿Y qué significa eso de que solo se aplican los derechos fundamentales? Pues a ver, significa que aunque se garantizan cosas básicas como el derecho a la vida y a la libertad, hay otros derechos que no están garantizados. Por ejemplo, el juicio por jurado en todos los casos o, y esto es muy importante, el acceso en igualdad de condiciones a ciertas ayudas federales. Un ciudadano estadounidense en Puerto Rico no tiene el mismo acceso a programas sociales que uno que viva, por decir algo, en Florida. Venga, damos un salto en el tiempo. Nos vamos a mitad del siglo XX para ver cómo siguió esta historia, cómo evolucionó esta relación tan particular. O al menos cómo evolucionó en apariencia. Pasaron las décadas y llegaron algunos cambios. Fijaos en la cronología. En 1917 se concede la ciudadanía estadounidense. Un gran paso, ¿no? Luego, en 1950, se aprueba la Ley 600, que permite a Puerto Rico redactar su propia constitución. Y todo culmina en 1952 con la creación del Estado Libre Asociado. Parecía que se estaba dando más autonomía. Pero, claro, aquí hay un detalle clave. La ley se aprobó en la naturaleza de un pacto. ¿Qué quiere decir eso? Pues fue una frase escogida con pinzas, súper ambigua. Daba a entender en Puerto Rico que era un acuerdo entre iguales, pero en Washington dejaba claro que la autoridad final, la última palabra, la seguía teniendo el Congreso. Y claro, la duda surgió casi al momento. Hasta un tribunal se preguntó si todo aquello no sería un engaño monumental. La pregunta estaba en el aire. ¿Había cambiado algo de verdad o era solo ponerle un nombre nuevo a la misma relación de siempre? La respuesta a esa pregunta es que no. En el fondo no había cambiado lo más importante. Porque a pesar del Estado Libre Asociado, la vieja doctrina de los casos insulares seguía ahí. Y eso significaba que el poder de verdad, el poder supremo, seguía estando en un único sitio, el Congreso de los Estados Unidos. Y ese poder tiene un nombre legal: poder plenario. ¿Qué es? Pues es, básicamente, el poder completo y absoluto del Congreso para hacer leyes sobre los territorios. Así de simple. Y lo más importante, sin tener que compartir ese poder ni necesitar el consentimiento de la isla para nada. Y que nadie piense que esto es solo teoría legal, ¿eh? Para nada. Tiene consecuencias súper reales. Por ejemplo, el Congreso puede imponer una junta de supervisión financiera, como hizo con Promesa. Puede excluir a los residentes de programas federales. O puede incluso prohibir actividades culturales. O sea, afecta a todo. Economía, ayudas sociales, cultura. Y fijaos hasta qué punto llega esto. En 2016 el propio Tribunal Supremo lo dejó clarísimo. La fuente última del poder de Puerto Rico para, por ejemplo, juzgar delitos, viene del gobierno federal. Ni siquiera algo tan básico para la soberanía emana de la propia isla, sino que es un poder delegado por el Congreso.
Total, que después de este repaso a 125 años de historia, de casos, de leyes, llegamos al día de hoy y nos encontramos con un debate intenso, muy vivo, sobre la gran pregunta: ¿y ahora qué? ¿Cuál es el futuro de Puerto Rico? El descontento ha llegado hasta el mismísimo Tribunal Supremo. Hace muy poco, en 2022, el juez Neil Gorsuch dijo con todas las letras que los casos insulares deberían ser revocados. Esto es muy potente, es una señal de que los cimientos de esa doctrina centenaria por fin podrían estar empezando a temblar. Pero una cosa es lo que diga un juez y otra la postura oficial del gobierno. Y ahí la verdad las cosas no han cambiado. A pesar de estas críticas, informes de diferentes gobiernos, da igual si demócratas o republicanos, han seguido concluyendo lo mismo. Puerto Rico sigue siendo un territorio sujeto a la autoridad del Congreso. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Sobre la mesa hay varias opciones, todas ellas en teoría viables. Por un lado, la estadidad. Por otro, la independencia total. Y una tercera vía, la libre asociación. Como se puede imaginar, cada camino es un mundo y tiene unas implicaciones gigantescas para el futuro de la isla. Al final, es increíble pensar que aquel marco legal de 1901 sigue proyectando una sombra tan larga sobre el presente. Después de más de 125 años, la pregunta fundamental, la del camino hacia la autodeterminación, sigue ahí, flotando en el aire. Y la respuesta, pues la respuesta todavía está por escribirse.